Hay un clamor del Señor en todos nosotros, me parece, por causa de ver la intención que Dios tiene para con nosotros, su iglesia. El Señor se ha propuesto en alguna manera trabajar en nuestros corazones para hacernos entender la habitación que somos por causa del Espíritu Santo. Estos días compartíamos con los hermanos de Bragado, hablando de otro asunto, aunque siempre se habla de lo mismo, pero era un tema referido justamente a la venida del Señor y hablábamos de la conciencia de que Él regresa pronto a buscarnos. Es una conciencia que se construye solamente en nosotros, los que primeramente somos conscientes de que somos la habitación del Espíritu Santo. Y ahí comienza nuestro caminar lleno de conciencia, la conciencia de que Él nos viene a buscar. Me gustaría que vayamos a leer 2 versículos en esta noche. Quiero leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Y en un clamor en mi corazón por poder expresar en esta noche algún sentir que hay en mi corazón. Es el sentir que creo firmemente que es el sentir del corazón de Dios, y pedimos que el Señor nos dé también las palabras para poder expresarlo de manera correcta. ¿Lo tienen? ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 3, verso 21 y verso 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo quiero leer otra vez. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, una vez más, te suplicamos y te rogamos de lo profundo de nuestro corazón que nos hables, Cada vez que leemos tu palabra, es tu voz hablando, es tu voz llegando a lo más profundo de nuestro corazón, y sabemos que no estamos frente a palabras vanas, tampoco estamos frente a la lectura ritualista o tradicional o basada en la costumbre, sino que hoy con toda la conciencia, con todo nuestro ser, volcamos nuestro corazón sobre tu palabra y abrimos nuestros ojos para ver lo que ellas quieren mostrarnos. Y que tu palabra sea un espejo en esta noche para que podamos vernos, ver cuál es nuestro estado actual, pero también que nos permitas ver aquella medida a alcanzar que tenemos, la cual es la estatura del varón perfecto, Cristo. Pido, Señor, que mis hermanos sean en esta noche consolados, otros sean animados y que otros sean exhortados por la misma acción de tu Espíritu que obra en nosotros por la locura de la predicación. Y que mientras predicamos tu palabra, toda cautividad sea quebrantada, que los enfermos sean sanados. Señor, que los que tienen ataduras, síntomas, cualquiera sea la consecuencia de una vida apartada de ti, hoy pueda quebrantarse por el poder de tu palabra y por la luz que ella tiene para nosotros. Pedimos que las palabras que hablemos sean tuyas. Utiliza, Señor, mi boca, utiliza mis expresiones, mis maneras, mis formas, para que realmente sea tu obrar en el corazón
de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo que me gustaría, por donde me gustaría comenzar, y es tener en mente o poner en el marco correcto todo lo que el Señor nos viene hablando a nosotros como iglesia. Y una de las últimas cosas que venimos siendo muy conscientes es que la iglesia necesita justamente volverse consciente, valga la redundancia, de la persona del Espíritu Santo en su obra perfecta. Conscientes no tan solo en quién es, sino conscientes en lo que Él hace. Conscientes en que el Espíritu Santo tiene un propósito y que el propósito del Espíritu Santo es una obra que nos conforma acá adentro, que nos transforma y nos vuelve a la imagen de Cristo. Muchos dicen que no es necesario orar por la venida del Espíritu Santo porque Él ya vino, Él ya fue repartido, Él ya descendió, vive en el creyente, lo cual es cierto. Pero así como esto que acabo de decir es cierto, también es cierto que no todos le recibieron, porque no todos han sido regenerados. Una de las evidencias más grandes de recibir el Espíritu Santo es la transformación. Y la pregunta que yo me hago es una pregunta mía, y si quiere pueden hacerla de ustedes, yo la pongo acá para que la hagan propia, es ¿cuánto Dios ha transformado mi vida? ¿Cuántas de las cosas que yo antes vivía, hoy las tengo por basura? La cantidad de basura que tengo hoy en consideración tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Pablo llegó a decir, todo lo que antes yo tenía lo tengo por basura al fin de alcanzar a Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo es hacernos alcanzar a Cristo. Es transformarnos, es conformarnos a su imagen. Entonces, recordando un poco las palabras que se mencionaron días atrás, el vino nuevo solo puede reposar en un odre nuevo. Y esto hace referencia a la venida del Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Él no puede habitar, no puede gobernar un vaso que no ha sido regenerado. Externamente, ¿qué hace? Convence al hombre de pecado. ¿Lo convence de qué? De que necesita ser quebrantado y que necesita ser regenerado. Hablar del Espíritu Santo sin hablar del nuevo nacimiento es como hablar del fruto de un árbol que jamás ha sido plantado ni cultivado. Entonces podemos tener cátedras del Espíritu Santo. Podemos estar meses, años hablando del Espíritu Santo y conocer cognitivamente, intelectualmente, todos los datos, todas las descripciones, todas las definiciones del Espíritu Santo. Pero hablar de Él sin que Él hoy esté realmente gobernando nuestros corazones nos deja muy lejos de la experiencia. Porque si el Espíritu Santo no habita en nosotros, todo lo que hablemos de Él será solo una experiencia cognitiva, una experiencia de la razón, pero no una experiencia de vida, la cual implica, como dije al principio, una transformación y una conformación de Cristo en mí mediante la eliminación del ego, mediante la eliminación del yo. No existe tal cosa como parecernos a Cristo. Yo sé que esta es una frase que se ha dicho muchísimo. La idea es parecernos a Cristo y no sé de dónde la sacamos, pero no es bíblica, no es bíblico decir que yo tengo que parecerme a Cristo. En ningún momento de la Biblia nos invita a parecernos a Él. Y la verdad que me duele en el corazón pensar que muchos creen que tenemos que parecernos a Cristo. Ver que toda una generación quiere parecerse a Cristo abunda. Esta generación piden, es más, ellos oran. Y muchas veces se hacen esa pregunta tan errada, ¿qué haría Jesús? No sé si algún día te la hiciste. Bueno, yo me la hice. Ay, ¿cómo le contestaría Jesús ahora? ¿Qué haría Jesús? Recuerdo que hasta salió un libro que se llamaba ¿Qué comería Jesús? O sea, todo lo queremos hacer como Él. Pero necesitamos recordar que Él es una vida en nosotros que quiere expresarse. Así que nuestro intento no es parecerme a Él, sino desaparecer para que Él sea en mí.
que Él tome el gobierno de mi vida. Mientras que no perdamos nuestra vida es la que intentará parecerse. Pero si perdemos nuestra vida, Él, como dice Pablo y más adelante lo vamos a leer, vuestra vida se manifieste. Entonces no se trata de parecernos, sino se trata de permitir que Él como vida salga a conocerse desde lo más profundo de nuestro interior. Y es así que la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida no fue con la intención de que nosotros nos parezcamos a Jesús, sino que nosotros menguemos para que Él crezca. Y yo quiero que poquito a poco vayamos viendo algunas cosas, no son todas, pero creo que al menos las que yo consideré y entendí que podríamos llegar a entender juntos en esta noche, son asuntos que nos van a hablar de cuál es el propósito del Espíritu Santo. El propósito. A veces vamos a la efervescencia, a veces nos vamos a las cosas más visibles, que perdemos de vista las cosas invisibles, las cuales son las que hacen posible la realidad de Dios afuera, a través de nuestra vida. Entonces, esta es una de las bases, este es el propósito más importante que tiene el Espíritu Santo gobernando nuestros corazones, es ayudarnos y colaborarnos en todo tipo de tarea y circunstancia para que menguemos. Por lo tanto, toda intención que haya en nuestro corazón de crecer no viene de parte del Espíritu Santo. Toda intención que tenemos de aparecer no viene del Espíritu Santo. Toda intención que haya en nuestros corazones de querer ser alguien en la vida, querer ser algo, sentirme importante, sentirme amado, sentirme querido, sentirme respetado, sentirme, todo eso no nace de la obra del Espíritu Santo, sino que nace de nuestro propio corazón que todavía no fue regenerado por la palabra del Señor. Es decir, la palabra vino, aterrizó acá, pero nunca acá, nunca bajó. Quedó acá, quedó atrapada en el intelecto y la estudiamos, la damos vuelta, la hablamos de una manera, la traducimos al hebreo, la reinterpretamos en el griego, en el arameo, en un montón de idiomas, hacemos curso tocante lo que me quedó dando vuelta acá, estudiamos, buscamos, hacemos todo, pero no baja. Y cuando no baja todavía yo quiero aparecer. Entonces me esfuerzo por mi ministerio, me esfuerzo por mi aparición, me esfuerzo por sentirme realizado. Díganme si alguna de estas cosas no la ven afuera. O quizás cuando te ves en el espejo. A veces el mundo nos conquista de una manera tan fuerte y esta psicología diabólica que tiene base en el coacheo para que las personas puedan sentirse importantes en la vida, justamente tiene que ver con la obra contraria a la que el Espíritu quiere realizar en nosotros. La gente se deprime, se siente mal por cosas que se frustran. Una persona frustrada, no logré esto, me decepcionó esto, todo eso porque está muy vivo nuestro yo. ¿Y qué hace esta cultura? Reparar tu yo, hacerte sentir que sos importante en esta vida. Y todo lo contrario, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es eliminar el ego que hay en nosotros. Es sentirnos cada vez menos importante y entender que Él ahora me está preparando como un instrumento para que Él se dé a conocer. Y en la medida que Él trabaja en mí, yo desaparezco, Él aparece. En la medida que más comienzo a menguar, y si bien en otro contexto lo dice Juan, pero las intenciones y las palabras son las mismas, Juan entendió que para que Cristo aparezca, Él tenía que desaparecer. Y este es el llamado del Espíritu para nosotros. No se trata de aprender conductas nuevas, ni conceptos cristianos, ni tampoco aprender una moral aprobada por la iglesia, como mucha gente cree y piensa, ahora que voy a la iglesia tengo que hacer buena letra. No. Seguí haciendo la mala letra que estás haciendo. No fuerces tu buena conducta. No fuerces tu cambio. Deja que el Espíritu Santo te transforme en una nueva criatura. Entonces, se trata de que Cristo se vuelva una vida manifestada en nosotros y a través de nosotros. Y miren cómo lo dijo Jesús haciendo referencia
al Espíritu Santo, cuando Jesús se para en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este es el clamor de mi corazón, es: ¿qué sale de mi interior? ¿Qué sale de lo profundo de mi corazón? ¿Qué está corriendo acá adentro? Todo lo que hoy podemos sentir acá adentro habla mucho de lo que corre acá adentro. Porque si sientes amargura, sale amargura. Si sientes depresión, sale la depresión. Todo lo que sientes, todo lo distorsionado que hay acá adentro, todo lo desordenado que puede haber acá adentro, es lo que termina saliendo. Pero Jesús dijo: el que cree en mí. Y esto me da base para pensar que no muchos han creído en Él. Y yo sé que esto puede golpear, puede llegar a ofender incluso, ¿no? Porque yo creo en Dios, no sé. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús se refería a muchos pasajes cuando dice, como dice la Escritura. Por ejemplo, me los apunté para que lo lean en su casa, no es tan importante. Pero en Isaías 58 Jesús llegó a decir: serán como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. A esto se refería Jesús. Y en ese día, cuando Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, el mismo Juan, que es el que escribe esto, aclara entre paréntesis diciendo: y con esto se refería a la llegada del Espíritu Santo que iba a morar en aquellos que le recibieran. ¿Cómo es nuestra vida cuando viene el Espíritu Santo? Es una vida que en su interior le corren ríos. Es una vida que se vuelve como un huerto de riego. Es una vida que se vuelve como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Nunca. También dicho por Ezequiel en la visión del templo, que le salía agua por debajo del umbral. Ese es el llamado de la iglesia, es tener aguas que nunca falten. Es tener vida de Dios que nunca falten. Es tener esa vida interna aquí dentro, como Jesús se lo dijo a la samaritana: esta agua es la que salta para vida eterna. Y como en la visión de Ezequiel, cualquiera que toque este río vivirá. Si cruza y pasa y hay árboles, darán fruto. Los peces que naden aquí recibirán vida. Todo el que se meta aquí recibirá sanidad. Por lo tanto, nuestra semejanza con Cristo no es un objetivo que se alcanza mediante el esfuerzo que podamos hacer nosotros, sino que es un fruto inevitable de la vida de Cristo, nacida y manifestada en nosotros. Entonces, yo quiero leer algunos textos, y sé que los chicos me van a ayudar arriba, que nos van a hacer pensar un poquito en esta introducción. En primer lugar, vayamos al primer texto, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Observen que Pablo no dice: ahora yo trato de parecerme a Cristo. No está diciendo: ahora yo imito los comportamientos que Jesús tuvo en Galilea. No, dice algo mucho más radical: ya no vivo yo. Eso es radical. No está diciendo intento parecerme, no. Dice algo muy radical: ya no vivo yo. Todos los problemas que no logramos resolver y que nos generan conflictos constantes tienen que ver con esta vida radical que no queremos abrazar. Y esta vida es: ya no vivo yo. Segundo texto, Colosenses 3, verso 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, esta expresión quiero que retengan: cuando Cristo, vuestra vida. No está diciendo cuando Cristo, nuestro ejemplo. No, cuando Él, nuestra vida. Y yo no estoy negando de que Cristo Jesús no es un ejemplo.
Sería una herejía decirlo. Por supuesto que Él es un ejemplo, pero Pablo habla de algo mucho más profundo y está diciendo que Él es mucho más que un ejemplo. Él es nuestra vida. Nuestra vida. Él se vuelve ejemplo de todos nosotros como sus hermanos, no para que hagamos lo que Él hace, sino para que tengamos una referencia clara de cuál debería ser nuestras conductas y nuestras acciones si Él es vida en nosotros. Las conductas de Jesús son una vara, son una demostración diciendo esto sucede si su vida está en ustedes. Y sé que lo he dicho y no me voy a cansar de repetir. Nuestro trabajo no está en la imitación solamente. El problema está cuando imitamos sin experimentar la transformación. Cuando imitamos, cuando hacemos cosas que son claras, que la hizo Jesús. Por ejemplo, vamos y ayudamos a alguien, tenemos compasión, tenemos misericordia. ¿Son cosas que hizo Jesús? Por supuesto que sí. Ahora, el tema profundo y clavado que necesitamos encontrar es cuánto de eso lo sentimos acá adentro. Y justo escuchábamos con Vicky a unos pastores en esta semana y compartían este tema puntualmente. Dice, muchos tienen compasión sin sentir la compasión. Muchos hacen actos de misericordia sin sentir la misericordia. Ese es el pecado más grande que nosotros como iglesia podríamos llegar a vivir. Hacer obras de Cristo sin sentir a Cristo. Hacer obras de santidad sin sentir y sin amar la santidad de Dios, sin haberla visto. Es perdonar porque tengo que perdonar, pero no sentir el perdón. Es decir, sí, hermano, te amo y bueno, hay que soportar, pero no sentir el amor profundo por mi hermano. Tercer ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 21, Pablo dice categóricamente, porque para mí el vivir es Cristo. No dice mi manera de vivir se parece a Cristo. No, mi vivir es Cristo. Quiero remarcar bien esto en esta noche. Toda la existencia de la vida de Pablo está marcada en esta frase, donde dice, mi vida fue absorbida por esta vida. Número 4, Juan capítulo 15, verso 4 y 5, solo que está resumido para ir al punto. No quiero entretenerme mucho acá, quiero ir rápido. Permaneced en mí. ¿Recuerdan esta parábola de Jesús hablando de que Él es la vid verdadera? Dice, si permanecen en mí, inmediatamente está diciendo, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es acá donde yo me doy cuenta que muchas cosas podemos hacer sin hacer. Me voy a explicar mejor. Puedo imitar, puedo hacer acciones de cristianos sin hacerlo. ¿Cómo es eso? Sí, porque aprendo conductas, aprendo una moral, aprendo comportamientos, aprendo ritualismo, aprendo acciones sin que esas acciones hayan brotado de acá adentro. ¿Cuánta gente ofrenda? ¿Cuántos de los que están acá ofrendan para el Señor, para que el reino avance, ofrendan en la iglesia? Levanten la mano. Bien, pueden bajarla. La pregunta es si las ofrendas que estamos dando al Señor nacen como una propuesta del corazón. Yo puedo ofrendar porque respondo, como enseña un sociólogo, por un comportamiento en masa, porque si todos lo hacen y lo hago, porque si no quedo mal. Como antiguamente cuando se hacían esas invitaciones al altar. Si alguno ama al Señor, que pase aquí al altar. Y si me quedo, va a decir la gente que no lo amo al Señor. Bueno, con las ofrendas se hacen un juego medio parecido. Obviamente hablamos de gente impostora. Los que aman al Señor hoy van a apartar la ofrenda, la mejor, apretada, remecida. Y sí, llenale, hermano, porque la gente hace la acción, la gente termina ofrendando. Ahora, yo no sé cuántos de ellos le ofrendaron a Dios. Yo no sé cuántos de ellos realmente fueron como esa viuda que realmente propuso dar lo que tenía para el Señor. Y no dando más que los demás, dio más que los demás.
El fruto no aparece porque la rama se ponga a copiar a la vid. El fruto aparece porque la vida de la vid circula por la rama. Quinto ejemplo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, esta es la primera carta que Pablo escribe y es un apóstol muy joven acá. No puedo decir inexperto, pero quizás cabe la expresión inexperto. De hecho, si ustedes leen todas las cartas de Pablo, la de Gálatas es la más chocante, es la más fuerte, es como áspera. Ya las otras es más dulce, Pablo, ¿no? Es más tierno. Ni te digo cuando le escribe a Tito, le escribe a Timoteo, ya es como que está más relajado Pablo. Pero acá lo trata de estúpido a los Gálatas, en el capítulo 3. Es la palabra original que utiliza. Pablo le dice, ustedes son estúpidos, son torpes. Y Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, no le está diciendo, bueno, hermano, yo voy a seguir trabajando con ustedes hasta que ustedes se comporten como Jesús. No. Yo estoy dispuesto a tener dolores de partos hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque si Cristo no es formado, todo comportamiento que yo aprenda no sirve de nada. Sexto ejemplo. Romanos capítulo 8, versos 9 y 11. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y luego dice, el Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. Miren, hay gente que no le gustan mucho los mensajes radicales, ¿sí? No le gustan los mensajes que... Pero el Evangelio es así. ¿Cómo sé si pertenezco a Dios? Y esta fue un poco la reflexión que tuvimos con los hermanos de Bragado hablando sobre el arrebatamiento el sábado pasado. ¿Cómo sé que mi vida es salva? Bueno, es que muchos quieren asegurarse el cielo sin asegurarse hoy el gobierno del Espíritu Santo, porque Él viene a buscar lo que es suyo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Él no viene a buscar lo que no es de Él, Él viene a buscar a los suyos. ¿Y quién es del Señor? Los que tienen el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo son las personas que tienen el Espíritu de Cristo? Están siendo transformadas. No tienen una religión. No van 2 por 3 a la reunión para calmar la conciencia, para luego seguir pecando y apropiarse de la gracia barata, la cual dice, Dios perdona, pero no transforma. Dios transforma. Y Él te ama. Pero no te ama tal cual eres, te ama a pesar de lo que eres. Y a pesar de lo que soy, Él me ama. Y me ama tanto que envió su Espíritu para transformarme. Para que seamos conformados a su imagen. Romanos 8:29, porque, séptimo ejemplo, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y acá sí aparece la palabra conformar. Sin embargo, debemos detenernos y observar quién es el que realiza esta obra. No dice, esfuércense para parecer, sino que es Dios quien nos conforma a nosotros por la obra del Espíritu Santo que vino a vivir y a morar en nosotros. Y quiero que nos hagamos esta pregunta y que seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto hemos experimentado la transformación del corazón que por la morada del Espíritu Santo está siendo real en nosotros? ¿Cuánto Él te está cambiando? ¿Cuánto Él te está transformando? Último ejemplo, número 8, 2 Corintios 3:18. Dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjense, dice, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.
En ningún momento está diciendo que nosotros nos transformamos, dice que Él nos transforma. ¿Quién lo hace? El Espíritu, dice, por la acción del Señor. La otra versión dice, somos transformados de gloria en gloria. Pero me gusta cómo lo aclara esta versión, dice, ¿cómo es que somos transformados? Si nosotros contemplamos la gloria del Señor, somos transformados. Y quiero por favor que ordenemos esto, porque dice, nosotros a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados por la gloria del Señor, pero ¿cómo? Y da la respuesta, por la acción del Señor, que es el Espíritu mismo. ¿Cuál es el orden? ¿Qué te transforma? Te transforma si hoy te detienes a contemplar la gloria de Dios, porque cuando contemplas la gloria de Dios, la acción del Señor en ti es real. Una buena pregunta sería en dónde nos estamos deteniendo, qué estamos contemplando, qué estamos observando, qué distracciones nos estamos permitiendo, qué cosas nos desencajan, qué cosas almacenamos en nuestra cabeza para pensarla, para meditarla. ¿En qué piensas? ¿En qué meditas? ¿Tienes malos pensamientos? ¿Cómo los combates? ¿Cómo los vences? Porque en la medida que contemplamos la gloria del Señor, la acción del Espíritu es real aquí dentro. La gloria es lo que transforma por la acción del Espíritu. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede accionar si nosotros no nos dedicamos a contemplar esa gloria. Necesitamos detenernos a contemplar su palabra, la cual es un espejo que constantemente revela nuestra condición actual y la condición en la que nosotros deberíamos terminar. Porque cuando yo me paro frente al espejo de la palabra del Señor y contemplo su gloria aquí, es que entonces la acción del Espíritu tiene sentido y tiene chance aquí dentro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Contemplando la gloria del Señor. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Y si quieres que Dios te hable audiblemente, léela en voz alta. Pero ya este libro no tiene sentido. Ya no lo contemplamos, porque ahora lo tengo en el teléfono, y me salta el verso del día. Es más, lo comparto. ¿De verdad vas a leer todo lo que un bot de inteligencia artificial te manda todos los días? ¿Ese es tu alimento? ¿De verdad vas a meditar con ChatGPT? Estamos cayendo tan bajo en donde hasta nuestras reflexiones son con la inteligencia artificial. Eso no es contemplar la gloria de Dios. Eso es vagancia. Eso es pereza. Eso es muerte del espíritu. Cuando recurrimos a cualquier otro medio que no sea el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos muestre la gloria del Señor. Por estas 8 razones y seguramente por muchísimas más, yo digo lo siguiente, y es que no todos han experimentado la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. O quizás sí, pero hoy en día se están resistiendo a la obra transformadora. También es cierto que muchos han experimentado con sus oídos el mensaje del Evangelio. ¿Y a qué se debe esto? Quizás se deba a la simple razón de que nos resistimos a la obra de Dios cuando en vez de experimentar nuestro decrecimiento, experimentamos nuestra propia expansión. Estamos experimentando la expansión de nuestros deseos, estamos experimentando la expansión de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestro propósito, todo lo nuestro, todo lo que yo quiero. Y me siento realizado. La iglesia debe comenzar a orar por la venida plena del Espíritu Santo como gobierno,
como gobierno. Te quiero en mi vida, no como un amuleto. Te quiero y te necesito como gobierno. Te necesitamos como gobierno. Espíritu Santo, eres gobierno en nuestros corazones. Eres gobierno en nuestra mente. Eres el que dirige nuestros pasos. Eres quien dirige la conducta de cada uno de los miembros de nuestro cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo son instrumentos de justicia si por tu espíritu son gobernados. Amada iglesia, no solamente creer que Él ha venido, vivirlo. Necesitamos sentir al Espíritu Santo en nuestro interior. Porque si el Espíritu Santo gobierna, el testimonio de Dios es restaurado en nosotros. Y quiero hacerte esa pregunta: ¿cómo está el testimonio de Dios en tu corazón? No tu testimonio, no, el de Dios. Siempre se hizo mucho énfasis en el testimonio de la gente. Bueno, porque este hermano tiene un testimonio precioso y cuando vos lo escuchás cuenta lo que le pasó. Pero no lo que Dios dice. El testimonio que tiene que ser restaurado no es el agradecimiento, lo cual es muy loable y es noble que algún hermano cuente su experiencia en cómo conoció al Señor, pero no es el testimonio. El testimonio es el mensaje de Cristo a la gente que se ve primero y que lo puedo hablar. ¿Qué es lo primero que se restaura en el corazón? Es el testimonio de Cristo. Dice que ese es el espíritu de la profecía. Apocalipsis lo dice de esta manera. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y quién es el espíritu de la profecía? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y gobierna una persona y lo que sucede acá adentro es el espíritu de la profecía dando el testimonio de Jesús. En tu manera de vivir, la gente te ve transformado, te ve transformada. Eso quiero pensar. La gente te ve distinto, te ve transformada, te ve cambiada, ve que tus decisiones no son las mismas las de hace 10 años atrás. Hay una transformación. Y experimentamos constantemente la salvación de nuestra alma. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo no lo hace solo. Esta obra del Espíritu Santo de transformarnos, de conformarnos, de guiarnos como se nos compartió en el principio, no es una tarea que el Espíritu Santo la haga sola, sino que el Espíritu Santo hace todo esto, y quiero que pongan muchísima atención porque quiero entrar en la parte más central del mensaje y terminar en esta noche. El Espíritu Santo hace toda esta obra utilizando un instrumento. ¿Sabe qué instrumento utiliza el Espíritu Santo? La iglesia. La iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios tiene en la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. La decadencia espiritual que muchos están viviendo hoy en día no es por causa de no saber cosas, sino por causa de ignorar el instrumento de Dios en la tierra, la iglesia. Siento muy profundo en mi corazón, muy profundo, que en los últimos años la iglesia ha entrado en un menosprecio muy grande, muy grande, que la congregación de los santos está siendo bastardeada y menospreciada. No sé si escuchaste a personas decir que no es importante congregar. ¿Dónde está la importancia? Si yo tengo a Dios en mi corazón. Lo cual es cierto. Triste sería que Dios no reine en tu corazón. Ahora, me llama la atención decir que el Espíritu de Dios habita en el corazón de personas que se mantienen distantes de la iglesia, del cuerpo. Eso sí me suena muy raro, y yo lo que percibo es que
lo que han recibido es el espíritu del mundo y no el espíritu de Dios. No hay un espíritu intermedio, no hay grises, no hay purgatorio en la predicación del Evangelio. Y entiendo que no se debe a las cuatro paredes como comúnmente se le dice. No sé, si haríamos la reunión Vida Nueva y le decimos, lo esperamos a todos abajo en la glorieta de la plaza principal para reunirnos y hacer el culto. Y hace un frío terrible, gracias a Dios que tenemos este lugar. La gente que dice así, ellos tienen el problema estructural. Porque cuando no ves la realidad de la iglesia y te limitas solamente a las cosas visuales, físicas, ellos son los que tienen un trauma muy importante con lo edilicio, lo cual lo edilicio no es un impedimento, sino que es una oportunidad que tenemos para estar juntos. Sabemos el caso de muchísimos de nuestros hermanos que no pueden tener un lugar para reunirse de manera libre a la hora que quieran, teniendo que hacerlo. Como me escribieron hace poquito, nuestros hermanos en la fe, en Asia, escondiéndose en las montañas, entre rocas, no solo para congregar, sino para vivir, porque su fe está siendo perseguida. Y porque han dicho, no voy a negar a Jesús. Personas, hermanos que ahora, hoy, en este momento, están amaneciendo, muchos de ellos están yendo a trabajar, bajando de las montañas, para ir a sus trabajos, para poder conseguir comida, para poder llevarle a su familia, luego otra vez poder llevarle agua, poder llevarle alimentos, porque no tienen un lugar. Es que el problema siempre estuvo acá, no estuvo acá. Hermanos, las formas van a cambiar, siempre cambian las formas. Y no nos ofendamos por las formas. Si nos vamos a estar separando por las formas que cada uno tiene, y somos niños en Cristo, que nuestra separación sea por pecado, no por diferencias. Que lo que nos separe sea el pecado, no las diferencias que tenemos de gustos, de pareceres, de perspectivas. Cuando creemos que nuestro crecimiento y desarrollo depende de la obra de Dios en nuestro interior, estamos en lo cierto, pero repito, fallamos cuando necesitamos ver el instrumento que Dios utiliza para transformarnos, que es la iglesia. La efectividad de la iglesia no depende de cuánta información acumule. La efectividad de la iglesia no depende de las actividades que tenga, de si canta, si no canta, si aplaude, si no aplaude, si están sentados, si ofrendan al principio, ofrendan al final. No tiene nada que ver con cómo se hagan las cosas, sino que depende, la eficacia y la efectividad de la iglesia depende exclusivamente de cuán llena esté del Espíritu Santo. De cuán llena esté del Espíritu de Cristo, de cuánto el Espíritu Santo gobierna, forma y transforma la vida de los creyentes de esa comunidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como comunidad en Chivilcoy es cuánto el Espíritu Santo está transformando, formando y gobernando nuestras vidas. Porque podemos juntarnos los viernes en una reunión distinta, podemos compartir los alimentos, podemos hacer cosas diferentes en cuanto a cambiar cosas en el edificio, cambiar liturgias, cambiar formas, maneras, etc. Esas cosas las podemos hacer. Nada va a cambiar si el Espíritu Santo no nos gobierna. Si el Espíritu Santo no es Señor de la iglesia. Si el Espíritu Santo no tiene lugar mañana jueves, pasado viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y así sucesivamente hasta que Cristo venga por ti. Si esa vida depende del Espíritu Santo, entonces te vuelves junto con los otros santos que viven de la misma manera que usted. Usted se vuelve de esa manera un instrumento útil en las manos de Dios para tratar en la vida de otro. En otras ocasiones, yo sé que lo hemos hablado, pero necesito hacerlo y repetirlo en esta noche. Percibo ámbitos y características, y hablo a nivel global, claramente no abarca a todos,
pero se vive muy parecido a la iglesia de la Odisea, en donde la mediocridad, donde no es ni una cosa ni la otra, es la moneda cotidiana de los cristianos. ¿Sabe qué caracterizaba a la iglesia de la Odisea? Que tenía una vida ordinaria, en donde transigir, ceder, negociar era lo común entre ellos para complacer el ego y complacer sus propios intereses. No sé si en algún momento el Espíritu Santo te amonestó cuando estabas cediendo, estabas negociando para un placer personal. Esa es la evidencia más fuerte del Espíritu Santo, es cuando Él te amonesta. Y si yo respondo a esa amonestación y siento en mi interior que hay algo que se me oprime el pecho, algo sucede acá adentro cuando estoy por hacer algo que Dios no me está pidiendo hacer, si yo me freno y obedezco ese impulso del Espíritu, esos impulsos se van a hacer cada vez más presentes en ti. Pero si lo resistes, ese impulso se debilita en ti. Y por eso muchos duermen. Se adormecen, se les hace un callo, se vuelven insensibles al Espíritu de Dios, por lo tanto pecar y no pecar para ellos es exactamente lo mismo. Porque resistieron tantas veces al Espíritu Santo que ya su voz no tiene fuerza aquí dentro. Así vivía la iglesia de la Odisea, negociando, cediendo todo el tiempo para complacer sus propias comodidades. ¿Y sabe lo más preocupante de esta iglesia? Que tenían una falsa sensación de estar bien. Una iglesia que muere es una iglesia que tiene siempre la falsa sensación de estar bien. No, pero yo soy rica, nos hemos enriquecido en todo, no tenemos necesidad de nada, estamos bien, Señor. Mirá, Padre, estamos llenos de actividades, mirá la reunión de jóvenes, qué poderosa que está, mirá la organización que tenemos, mirá toda la estructura. ¿A cuánta gente alcanzamos con nuestros videos, con nuestras redes sociales? Mirá, Padre, la gente está ocupada en el reino, ¿cómo sirven incansablemente? Sin embargo, la ceguera presente que tenían los hacía ceder y negociar con su propio ego y negociaban con la cultura todos los días. Jesús mismo le dice, hay algo que vos no sabes. Ah, sí, Padre, te escuchamos. Estás ciega, pobre, desnuda y miserable. Esta condición yo creo que es la peor de todas. ¿Cuándo? Cuando creemos que la luz que tenemos en realidad son tinieblas. Cuando creemos que nuestra condición de cristiano está probada. Sí, no, estoy bien, sí, si viene Cristo me voy con Él. Cuando creemos que todo está bien, no, si más o menos vamos, lo importante es que le servimos al Señor. No, mis hermanos, lo importante no es servir al Señor, lo importante es ser transformado. Cuando ponemos el servicio adelante de la transformación, estamos en un grave error. Y quiero decirles esto con mucho temor y con mucho temblor. A ustedes saben que les amo profundamente en el amor del Señor. Pero quiero decir que muchos de ustedes han puesto el servicio por delante de la transformación. Y cuando ponemos el servicio por delante de la transformación, pecamos, erramos al blanco. Por eso es que nos perdemos, por eso es que nos enfriamos, por eso es que no conquistamos a nadie. ¿Por qué? Porque Dios todavía no conquistó acá. Hacemos las reuniones, tenemos nuestras liturgias, son buenas, cantamos bien, tocamos bien, predicamos bien, salimos a predicar a otras ciudades, lo hacemos bien, abrimos anexo, lo hacemos bien. El servicio de 10, la pregunta es, ¿eres aprobado por Dios? ¿El Espíritu te gobierna? ¿Realmente te frenas cuando Él te amonesta? ¿Realmente te levantas como un vencedor frente al pecado? Porque servir sin experimentar la transformación interna es ser parte de esta congregación. Ser un laodicense más. La condición de la época presente en muchos cristianos
sí es verdad que entristece mi corazón. Y necesitamos volver a su palabra y dejar que ella nos muestre cuál es nuestra condición actual. Vuelve a su palabra y deja que la palabra del Señor te examine. Deja que la palabra del Señor te examine, que la palabra del Señor interprete tu corazón, lo discierna, lo desnude. Si la palabra no es lo que contemplamos, si la gloria de Dios no es la que nos esté seduciendo hoy en día, si la comunidad de los santos no es mi compañía elegida, entonces hay cosas que no están bien en mí. Yo no puedo amar más otras compañías que la compañía de los santos. Yo no puedo apetecer algo fuera de la iglesia, que es el instrumento de Dios. El problema, o el inicio de toda decadencia, es creer que estamos bien, o que hemos crecido, o creernos maduros. Y esta fue la condición de los hermanos de la Odisea. Cuando creyeron que habían creído y lograron el éxito, comenzaron a perder el poder, perdieron la visión, perdieron la pureza, perdieron la influencia. ¿Saben qué? Sus actividades quizás eran más exitosas, pero Jesús continuaba estando afuera de la puerta. De la puerta para afuera estaba Jesús. A esta iglesia Jesús le dice: ¿me dejan entrar? Muchas veces el poder que decimos tener está basado en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. Necesitamos volver a experimentar las fuerzas del Espíritu Santo. Volver a experimentar su poder, volver a experimentar su gracia. Qué lindo es llegar al punto en donde te encontrás en el desafío de que lo que tienes que vencer por delante, no tienes las fuerzas para vencerlo. No eres competente para vencer. Yo no soy competente para vencer el pecado. Yo no soy competente para hacer algo que el Señor me está invitando a hacer. No tenemos competencia. No tengo competencia para agradar a Dios. No tengo competencia para servirle a Dios. No tengo competencia para autotransformarme. No tengo competencia para leer la Biblia y entenderla. No tengo competencia. Necesito al Espíritu Santo. Y saben, muchos cristianos hoy viven de esta manera. Cuando logran alcanzar lo que tanto estaban deseando en sus vidas, cuando reconocen que ya no es necesario pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque ellos ya son maduros, ya son superados, ya son crecidos en el Señor. No son como ese hermano pecador que tiene 2 meses, 3 meses de nuevo. Ellos ya están más avanzados. Cuando creyeron que tenían visión y que todo lo habían alcanzado, lo dejaron al Señor, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso solo sucede cuando el Espíritu Santo deja de ser esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Comenzamos a cavar nuestras propias cisternas. Ya no necesito abastecerme del Señor. Ya sé cómo se hace este servicio. Yo ya sé cómo se predica afuera. No, ¿para qué lo voy a necesitar el Señor? Yo ya sé, ya aprendí cómo se hace. Yo ya aprendí a armar un bosquejo. ¿Para qué lo necesito al Señor? Es más, ahora tengo el ChatGPT que me prepara los bosquejos. Hay de nosotros, predicadores, si llegamos a preparar un mensaje con ChatGPT. Sería la burrada más grande que podemos llegar a cometer, no escuchar al Espíritu Santo para entender el mensaje que Él tiene para la iglesia. Necesitamos volver a vencer bien. Necesitamos volver a vencer bien. ¿Y a qué me refiero? A las mismas palabras que Jesús dijo a la iglesia. Se lo dijo a cada una de las congregaciones de Asia Menor y lo remarcó en el último mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo leemos al principio: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y es una demanda para todos nosotros. También fue una demanda para esta iglesia y lo es hoy para nosotros. Saben, mucho se habla de lo que aprendemos y entre nosotros nos preguntamos: ¿y qué aprendiste esta semana?
¿Y qué te habló el Señor? ¿Qué entendiste esta semana del mensaje? ¿Sabe qué necesitamos hacer nosotros? No preguntarnos qué hemos aprendido. Sentarnos cara a cara, mirándonos a los rostros y preguntarnos, ¿qué venciste? Vamos a cambiar las preguntas de los viernes. En vez de preguntarnos, ¿qué hemos entendido, hermano, de la palabra? No, vamos a preguntarnos, ¿y qué venciste esta semana, hermano? ¿Qué venciste hoy? Porque el trono está preparado no para el que entendió, para el que venció. El trono no, yo no voy a sentarme junto con él por haber entendido cosas del nuevo pacto, ni saberme todos los textos de la Biblia. No. Le voy a contar algo muy íntimo. Yo soy malísimo para recordarme, o sea, me acuerdo los textos, pero no sé en dónde están. Y era como un tal, yo tengo que aprenderme dónde están. Encima, somos con Vicky fan de unos viejitos que nos enseñan. Y en tal lugar, tal otro. Yo, ¿cómo hace para acordarse todas esas citas de memoria? Y sería bueno si alguno de ustedes lo hace. Es un don de Dios y me parece bárbaro. No voy a sentarme con él por haber entendido, por haber acordado de las citas bíblicas, en dónde están. Al que venciere. Al que venciere. El Señor regresa. Y al que venciere. Ay de ti si el Señor regresa y no te encuentra venciendo. Ay de mí si Él viene y yo no estoy en un estado de vencedor. Ay, pero es difícil. Tienes mi espíritu. Ese es el propósito del Espíritu Santo, hacerte un vencedor. Hacerte un vencedor. Al que venciere. Esta es una de las preguntas que te dejo para que lleves a casa. Y la última pregunta que quiero hacerte. ¿Estás teniendo oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia? ¿Realmente tenemos el oído preparado para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia? ¿Qué batallas estamos procurando vencer? Ten cuidado, porque es muy fácil elegir las batallas incorrectas. Una batalla incorrecta, por ejemplo, la primera que se me viene como ejemplo para compartírtela, es querer tener razón en un asunto. Ya está, esa es una batalla incorrecta. Dios no te llamó a tener razón, sino a ser verdadero. Y como siempre digo, ten cuidado porque a veces peleando para tener la razón pierdes la verdad. A veces es preferible callar, no hablar, enmudecer, ser amable, ser pacífico. Vas a responder una respuesta blanda. Recuerden, apacigua la ira. No trates de tener razón. Cuida la verdad, ama la verdad y elige qué batalla vas a vencer. Porque a veces quizás te sientes orgulloso de que después de discutir con tu esposa saliste vencedor, pero en la intimidad no eres vencedor. Afuera haces unos negocios espectaculares, eres un gran vencedor afuera, pero aquí dentro eres un perdedor. Yo quiero cerrar con unas palabras que se lo compartí a los muchachos para que la pasen. El pastor Aiden Wilson Tozer lo dice de esta manera: lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser
Que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. Lo leemos de nuevo. ¿Qué es lo alarmante? Es que nuestros éxitos, en su mayoría, ¿cómo son? Externos. Y nuestras pérdidas, en su mayoría, ¿cómo son? Internas. Este pastor me hizo pensar en estos días. Tengamos cuidado, no sea cosa que nuestros supuestos éxitos sean nuestras pérdidas. Queriendo alcanzar lo que Dios nunca nos llamó a alcanzar. Queriendo lograr lo que Dios nunca te llamó a lograr. ¿Qué necesitamos? Decirle, Espíritu Santo, eres bienvenido como gobierno a mi vida. Eres el espíritu de la profecía. Tú sabes qué cosas tengo que vencer. ¿Y saben lo más lindo de todo esto? Es que vos ahí sentado en tu banco, vos sabés lo que tenés que vencer. Yo también. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que vencer. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras mentiras, la lujuria, la soberbia, la lascivia. ¿Cuántas cosas hay por vencer? Por eso lo dice de esta manera. El texto dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu amor inmenso sobre nosotros. Gracias por regalarnos este espacio, por darnos la oportunidad de estar juntos. Gracias por el auditorio, gracias por el salón y gracias por la fe de mis hermanos. Señor, que abunde tu luz en nosotros, que abunde tu luz. Y que cuando mis hermanos se vuelvan a sus casas, ellos puedan llevarse estas preguntas que me propusiste a mí para compartir en esta noche. Es ¿qué hemos vencido y qué estamos oyendo? ¿Qué hemos vencido y qué estamos oyendo? Danos la sensibilidad, Espíritu Santo, y en tu amor y en tu misericordia rescátanos y condúcenos a pelear las batallas correctas como Pablo terminó, y que así podamos terminar nuestros días diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe. Señor, de esta manera queremos despedirnos de esta tierra, teniendo la paz interior de que en medio de las muchas malas decisiones que tomamos, tu amor nos alcanzó, nos perdonó, nos transformó y nos impulsó a tomar las decisiones correctas, a vencer lo que fuimos llamados a vencer y a oír lo que fuimos llamados a oír. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.